Hola, buenas tardes. Eh, Comenzamos el tema de las unidades de la selección en las clases de filosofía de la biología. Como vamos a ver en este tema, de lo que se trata es de averiguar sobre qué niveles actúa la selección natural. Ya veremos que las respuestas son diversas y que la posición mayoritaria en la actualidad es una posición pluralista, según la cual la selección natural puede actuar en diversos niveles simultáneamente. Pero no adelantemos las conclusiones y vayamos a ver cómo se ha ido elaborando esta discusión a lo largo de los años. Bueno, la pregunta entonces que tratamos de contestar es ¿a qué unidades básicas, qué unidades, pues de ahí el término, cabe atribuir un proceso evolutivo en el que esté implicada la selección natural? O dicho de otra manera, sobre qué instancias o niveles biológicos actúa la selección natural. O si queréis, incluso de otra manera, se puede decir a quién benefician los rasgos que son seleccionados por la selección natural. Hay quien prefiere hablar de niveles de la selección porque no habría una verdadera unidad de la selección, puesto que si se admite una posición pluralista, digamos que no habría una unidad de la selección, sino varias. Entonces, mejor hablar de niveles de la selección. El término unidad no estaría aquí muy bien definido, además, ¿no? Las respuestas posibles han sido variadas. Aquí solo se recogen algunas. Se podrían señalar algunas más, incluso. Pero las más importantes han sido estas, ¿no? La selección natural puede actuar sobre un gen. Esto lo defendió Williams y Richard Dawkins. Puede actuar sobre grupos de genes, como ha defendido Wimsatt. Puede actuar sobre los individuos, como defiende la ortodoxia darwiniana, es decir, la posición de Darwin y la posición de la teoría sintética de la evolución, al menos hasta un cierto punto, hasta un cierto momento en que empezó a apoyar el pluralismo. Eh, Puede actuar sobre grupos. Esto, como veremos, es más polémico, pero ha tenido sus defensores. Por ejemplo, Wayne Edwards, por ejemplo, Elliot Sober, por ejemplo, David Wilson. Puede actuar sobre las especies, como han defendido Stanley y Stephen Jay Gould. E incluso hay quien ha propuesto que podría actuar sobre clados completos, clados monofiléticos como Sterling y como Stephen Jay Gould. Bueno, en realidad la discusión viene desde el propio Darwin, porque en su obra El origen del hombre, Darwin eh, admite en ese libro la posibilidad de que la selección natural pudiera actuar en el nivel del grupo y de esta manera se podrían explicar las conductas morales en el ser humano, como por ejemplo la capacidad para sacrificar la vida por los otros. La idea es que eh, estas conductas altruistas no habrían sido seleccionadas si la selección natural actuara únicamente en el nivel de los individuos, puesto que el egoísmo, desde un punto de vista del éxito reproductivo, tendería siempre a vencer al altruismo, llevaría a un éxito reproductivo mayor. eh, y por lo tanto no habría podido ser seleccionado nunca por la selección natural actuando sobre el nivel de los organismos, de los individuos, y sin embargo, sí que podría haber sido un rasgo seleccionado por la selección natural si ésta actuara sobre los grupos, porque eh,
los grupos de individuos en los que fuera normal el comportamiento moral, particularmente la ayuda mutua, la cooperación, el sacrificio por los demás miembros del grupo, esos grupos en circunstancias difíciles tendrían una ventaja competitiva con grupos formados únicamente por egoístas. Y entonces, si la selección natural actuara sobre este nivel, sobre el nivel de los grupos, esto podría explicar el mantenimiento y la extensión de la conducta moral de los seres humanos. Esta es la posición de Darwin, por lo tanto, el problema ya está claramente presentado y además por los mismos motivos que en el debate posterior, como veremos, en la obra de Darwin. Desde un punto de vista ortodoxo, desde el punto de vista darwiniano estricto, la unidad de la selección serían los individuos, porque son los individuos los que luchan por la existencia y solo el fenotipo de esos individuos es visible para la selección natural, mientras que la unidad de mutación sería el gen y la unidad de evolución sería la especie, porque los individuos únicamente tienen éxito o no tienen éxito, sobreviven o mueren, pero los individuos no evolucionan. Quienes evolucionan serían las especies, o si queréis, las poblaciones, pero una especie en realidad es un conjunto de poblaciones. Cualquier otra posición sobre este tema, a pesar de que Darwin, como hemos dicho, defiende la posibilidad de la selección de grupo, cualquier otra posición inicialmente fue vista como un desafío hacia esa ortodoxia darwiniana. Aunque con el tiempo la teoría sintética ha ido incorporando una teoría pluralista en la cual la selección natural puede actuar en diversos niveles. En los términos actuales, el debate, digamos, que empezó a cobrar fuerza en los años 60 y los años 70, cuando empezaron a surgir propuestas que desafiaban esta posición ortodoxa que acabamos de mencionar. Por ejemplo, la selección de grupos fue reivindicada de nuevo por Wayne Edwards en un libro que se publicó en 1962 titulado La dispersión animal en relación con la conducta social. Wayne Edwards era ornitólogo y la propuesta en este libro fue similar a la que ya hizo Darwin en El origen del hombre. Es decir, la mejor manera de explicar el comportamiento social en los animales, y en el caso de Wayne Edwards, particularmente en las aves, era suponer que la selección natural podría estar seleccionando también grupos de individuos y no solo individuos. En particular, Wayne Edwards quería explicar la conducta altruista, la conducta social en general, pero en particular la conducta altruista. Hay que aclarar que en filosofía de la biología y en biología, el término altruismo tiene un significado preciso que no coincide exactamente con el significado habitual de ese término en el lenguaje cotidiano o en la teoría ética, ¿no? Una conducta altruista se entiende que es aquella que aumenta la eficacia biológica de otros individuos y no del que realiza la conducta. La eficacia biológica, recordamos, es la fitness, lo que se puede caracterizar como el éxito reproductivo. Por lo tanto, una conducta altruista es aquella que beneficiaría el éxito reproductivo de otros individuos y no del individuo que está realizando esa conducta, el cual puede o no resultar beneficiado o incluso resultar perjudicado por esa conducta
en su eficacia biológica. El caso que analiza Wayne Edwards en ese libro que he citado es el de la regulación del tamaño y la densidad de la población en las aves. Según propone Wayne Edwards, en muchas especies de aves, en épocas de escasez, pues aquellos grupos que puedan controlar su población, que puedan disminuir su reproducción, por ejemplo, poniendo menos huevos las hembras, pues podrían adaptar la población a un tamaño óptimo para esa situación de escasez y tendrían, por lo tanto, más probabilidades de supervivencia que aquellos grupos de aves que no fueran capaces de hacer esto y, por lo tanto, explotaran los pocos recursos disponibles de una forma rápida, puesto que estos grupos terminarían por desaparecer también rápidamente. Esa regulación que vemos efectivamente en las aves dentro del grupo significa, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de los individuos, un sacrificio para los individuos, puesto que estarían teniendo menos descendientes de los que realmente podrían tener. Es decir, estarían disminuyendo su eficacia biológica. Disminuyendo su eficacia biológica para beneficiar la eficacia biológica de otros. De otros. Porque desde un punto de vista estrictamente individual, si una hembra pone todos los huevos que pueda, aunque sea en época de escasez, pues a lo mejor tiene suerte y sus polluelos consiguen sobrevivir y consumir recursos adecuadamente, y entonces son los polluelos de otros los que mueren. Y en ese caso, pues eso es lo que debería favorecer la selección natural. Sin embargo, sabemos que lo más probable es que no ocurra eso, que lo más probable es que terminen muriendo todos sus polluelos porque no hay recursos suficientes para ninguno de ellos. Por lo tanto, un grupo en el cual se produzca este control de la población sería un grupo que podría beneficiarse, puesto que aunque tuviera menos descendientes, puesto que se controla la puesta, sin embargo, la probabilidad de supervivencia de esos descendientes sería mayor. No se agotarían todos los recursos y, por lo tanto, ese grupo tendría mayores probabilidades de sobrevivir que un grupo donde esto no se produjera. Por lo tanto, según Wayne Edwards, aquí estaría actuando la selección natural, pero en el nivel del grupo, porque lo que interesaría en el nivel del individuo sería otra cosa. Sería otra cosa. Ahora que estamos en esto de la pandemia, ¿verdad? También habréis oído decir que la selección natural puede estar actuando sobre los virus para que aminoren su virulencia. Es decir, aquellas cepas víricas que tengan una gran virulencia, que sean muy letales, pues sí van a tener mucho éxito a la hora de contagiar, pero van a matar a su huésped probablemente antes de poder dispersarse, con lo cual terminan por desaparecer. Y al final lo que quedan son las variantes del virus que son menos virulentas, es decir, que como no matan con tanta rapidez a su huésped, o incluso no lo matan en absoluto, pues tienen más probabilidades de dispersarse, de reproducirse y dispersarse. También encontramos una conducta altruista en las abejas cuando, por ejemplo, mueren destripadas al clavar su aguijón para defender la colmena. Están nada menos que sacrificando su vida en defensa de toda la comunidad. Habréis oído también, aunque cada vez menos, en algunos documentales o en algunos libros de divulgación, que tal cosa sucede
tal conducta sucede en una especie en beneficio de la especie. Y esto era una idea muy extendida eh, con anterioridad a los años 60, ¿no? Y implicaría, pues eso, que, que los individuos podrían tener conductas que les perjudican, pero que benefician a la especie. Eh, eh, Aquí está, por lo tanto, presente esa idea de que la selección natural puede actuar a nivel superior a los individuos. Bueno, esta propuesta, sin embargo, recibió una crítica muy fuerte por parte de John Maynard Smith en un artículo titulado Selección de grupos y selección de parentesco, y por Christopher Williams, George Williams, en un libro que es un clásico y que viene a leer, que es Adaptación y selección natural. Lo que hicieron estos autores en estos trabajos fue mostrar que un grupo de altruistas quedaría dominado rápidamente por cualquier egoísta que se infiltrara en él. Es decir, imaginad un grupo en una especie determinada, sigamos pensando en aves, por ejemplo, en el que hay comportamiento altruista, en el que, por ejemplo, se controla la puesta y en época de escasez, si antes se ponían 2 huevos, ahora se ponen uno solo. Lo que dicen Maynard Smith y William es que si a ese grupo llegara un individuo que siguiera teniendo una puesta normal, 2 huevos, por ejemplo, pues al cabo de pocas generaciones sus descendientes serían mucho más que los de los otros individuos. Es decir, y si su conducta viene codificada genéticamente, su conducta egoísta, pues el grupo se habría transformado en poco tiempo de nuevo en un grupo de egoístas. Dicho de otra manera, la altruista no sería una estrategia estable. Por otro lado, William daba una explicación diferente de la conducta concreta, altruista, en las aves que señalaba Wayne Edwards. Una explicación que se atenía a la visión ortodoxa, es decir, a la selección natural actuando sobre los individuos. Por ejemplo, en época de escasez, las hembras pueden poner menos huevos, pero eso no es porque se sacrifiquen, porque controlen la población, sino porque sencillamente se alimentan peor y no pueden no pueden hacer más huevos, solo si antes hacían 2, ahora solo pueden hacer uno debido a la deficiencia en la dieta. Eh, por otro lado, esa restricción reproductiva también puede ser una conducta seleccionada a nivel individual, no de grupo. ¿Por qué? Pues porque eh, podría, la selección natural podría seleccionar a aquellos individuos que ponen menos huevos en época de escasez, precisamente porque aunque pongan menos huevos, su descendencia tiene más probabilidades de sobrevivir y de reproducirse que la de los individuos que ponen más huevos, cuya descendencia es probable que muera toda y por lo tanto no dejen genes en la siguiente generación. De manera que poner pocos huevos en época de escasez puede ser una conducta adaptativa para el individuo desde el punto de vista de la selección actuando sobre los individuos y no hace falta postular eh, la selección natural actuando en el nivel del grupo. Eso es fundamentalmente la crítica que hace Williams a las propuestas de selección de grupo de Wayne Edwards. En, en, los últimos años, esta idea de si existe o no la selección de grupos
pues ha seguido generando discusión. Eh, la posición mayoritaria, aunque la discusión está lejos de haber terminado, es que es posible que se dé la selección de grupo en la naturaleza, pero su efecto es muy débil. Su efecto evolutivo es muy débil, porque se tienen que dar unas condiciones muy especiales para que podamos hablar de selección de grupo. Por ejemplo, tiene que haber un aislamiento adecuado de los grupos para que no se produzca lo que decíamos antes, la invasión del gorrón, la invasión del egoísta. Por lo tanto, tienen que ser poblaciones estables y aisladas. Eh, tiene que haber, eh, eh, digamos, determinadas características eh, en las características genéticas que sirvan de base a esa conducta altruista, y también eso es problemático. En fin, las condiciones empíricas concretas que deben darse eh, son muy raras, y por lo tanto los biólogos suelen pensar que, los biólogos evolucionistas suelen pensar que si se da la selección de grupo, en realidad tiene una importancia menor. Lo cierto es que esta selección de grupos ha sido reivindicada de nuevo con fuerza por Wilson y Sober, eh, pero en realidad lo que Wilson y Sober están eh, considerando eh, eh, es algo que podríamos encajar más en lo que Wayne Edwards, perdón, lo que ahora se conoce como selección de parientes, que ya hemos visto que es una de las propuestas realizadas por Williams en el libro que llevaba justamente el título de, eh, perdón, por Maynard Smith, que llevaba justamente el título en su artículo de selección de grupos y selección de parientes, kin selection, selección de parientes o selección de parentesco, veréis las dos traducciones. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la selección de parientes el grupo se caracteriza porque está genéticamente emparentado. Es decir, hay una gran similitud genética entre todos los miembros del grupo, son parientes entre sí, y por eso, al haber esa similitud genética, se puede favorecer la conducta altruista, puesto que eh, el sacrificio personal, el sacrificio de un individuo, pese a todo, estaría beneficiando a sus genes, puesto que comparte muchos de esos genes con los individuos que se están beneficiando de su sacrificio dentro del grupo. Por lo tanto, la teoría de la selección de parientes lo que establece es que la conducta altruista se puede seleccionar, puede ser seleccionada por la selección natural si los individuos que interactúan no lo hacen al azar, sino que son parientes entre sí. Porque al ser parientes están contribuyendo al éxito de sus genes indirectamente. Al aumentar el éxito de sus parientes, debido a su conducta altruista, eh, el éxito reproductivo de sus parientes beneficia también a sus genes, puesto que ese individuo comparte una parte sustancial de sus genes, cuanto mayor sea el parentesco, más cantidad de genes, con los individuos por los que se sacrifica en su conducta. Lo que viene a decir la teoría de la selección de parientes es que hay ciertas circunstancias que harían que compensase el sacrificio, la conducta altruista,
en este entorno de individuos emparentados. Esto se plasmó en una regla que tuvo una enorme fortuna y que se considera uno de los grandes logros de la biología evolutiva, que es la regla de Hamilton, porque la creó William Hamilton, ¿no? La idea es que una conducta altruista se verá favorecida por la selección natural si R por B es mayor que C, esa sería la regla, y ahí pues R es el coeficiente de parentesco. Ese coeficiente de parentesco entre padres e hijos sería de 0,5, entre dos hermanos sería también de 0,5, es decir, de media, un padre comparte con su hijo la mitad de sus genes, y viceversa, un hijo comparte con su padre o con su madre, con cada uno de ellos la mitad de sus genes, y comparte con su hermano la mitad de sus genes. Sería de 0,25 para abuelos y nietos, o para tíos y sobrinos, y sería de 0,12 para primos, y así sucesivamente. A medida que el parentesco va alejándose, pues el coeficiente ese sería menor. B sería la suma de los beneficios en eficacia biológica de esa conducta para los individuos implicados, y C el coste que tendría en eficacia biológica esa conducta para el que la realiza. Por lo tanto, como veis, lo que dice la regla es que el beneficio multiplicado por el coeficiente de parentesco debe ser mayor que el coste, en términos de eficacia biológica. Por decirlo, quizás un tanto brusca, uno podría decir que merece la pena sacrificarse por dos hermanos o por cuatro nietos o por cuatro sobrinos, cuatro sobrinos. Esa sería un poco la idea, ¿no? Es una idea, digamos, dicha así, muy, muy peregrina, ¿no? Pero básicamente lo que trata es de recoger lo que la regla de Hamilton en el fondo refleja, ¿no? Y es que el coeficiente de parentesco es importante para decidir qué medidas se va a sacrificar el individuo por los miembros del grupo en función de ese parentesco. Bueno, esto nadie se oculta que probablemente es lo que está detrás de la enorme inclinación que los seres humanos sienten por el nepotismo, es decir, por favorecer, incluso cometiendo injusticias graves, a los parientes frente a los extraños, ¿no? Significaría que esa conducta de nepotismo es difícil de desarraigar, puesto que de alguna manera la llevamos impresa por la selección natural, pero también digamos que sería la, la otra cara de la moneda de la conducta altruista, ¿no? El altruismo sería ante todo un altruismo entre parientes, un altruismo entre parientes. Por eso decía antes que aquí estamos entendiendo el altruismo de una forma diferente a la concepción ética o incluso al significado común del término altruismo, ¿no? Porque para algunos una conducta solo sería altruista si en realidad no tenemos nada que ver en absoluto con los individuos beneficiados, pero ese es otro significado posible del término. Bueno, esta idea, por ejemplo, se ha utilizado para explicar la conducta altruista de los insectos sociales o de las abejas que veíamos antes, ¿no? En realidad, los insectos sociales, apolidiploides,
eh, pueden llegar a compartir entre ellos una cantidad de genes mucho mayor que la que comparten padres de hijos o hermanos. En, en estas especies haplodiploides, eh, la similitud entre dos individuos diploides puede llegar a ser del 75%, de 0,75. Es lo que pasaría en el caso de las abejas obreras. Las obreras compartirían con las hermanas no el 50% de los genes, que es lo que compartirían con su madre, con la abeja reina, sino que compartirían con otra obrera el 75% de los genes. Ahí tenéis un gráfico donde se ve un poco la explicación de esto, ¿no? Es decir, que su similitud genética con otra obrera es mayor que con su propia madre, con la abeja reina. Claro, en este caso eh, pues es mucho más fácil que en individuos diploides, donde el parentesco genético es de 0,5 como máximo, entre padres e hijos o entre hermanos. Y esto explicaría pues ese comportamiento social de las abejas, por ejemplo. Como, como decía antes, la selección de grupos ha vuelto a tener defensores recientes. Wayne Edwards la volvió a reivindicar en un libro de 1986 titulado Evolution through Group Selection, evolución a través de la selección de grupos, en el que contestaba a las críticas que se le habían realizado en su trabajo previo. Y más recientemente Wilson y Sober la han defendido, pero con muchos, con muchos matices, ¿no? Por ejemplo, se puede defender la selección de grupo entre individuos que practican el altruismo recíproco, es decir, individuos en los que la ayuda es siempre devuelta por los otros, por cada miembro del grupo. Todos los miembros ayudan, pero todos los miembros reciben también la ayuda de los demás. Yo te ayudo si tú me ayudas, ¿no? En este caso, sin embargo, la conducta altruista prospera no porque beneficie al grupo, sino porque beneficia a cada individuo. Es decir, que el beneficio lo estaría recibiendo cada individuo, no el grupo como tal, ¿no? Y por lo tanto es problemático si esto es una genuina eh, selección de grupo, ¿no? Es discutible. La tesis contraria quizás sea más popular en la actualidad. Me refiero a la selección natural actuando en el nivel genético. Esta idea ya la defendió George Williams en el libro que antes recomendé, Adaptación y Selección Natural, pero quien la ha difundido y por lo tanto quien la ha hecho más popular es Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, hasta tal punto que muchos piensan que el origen de la idea está en este libro, pero no es así. Es una idea que se puede rastrear en trabajos anteriores y particularmente en el libro de Williams, Adaptación y Selección Natural. Bueno, esta sería una manera alternativa de explicar la conducta altruista. Lo que hizo Williams en su libro, respondiendo a Wayne Edwards, fue mostrar que la cooperación social entre individuos genéticamente emparentados podría ser seleccionada por la selección natural, la idea que acabamos de ver. Pero, claro, aquí entonces lo que se nos está diciendo
es que son esos genes comunes los que están siendo seleccionados por la selección natural gracias a esa conducta altruista. Puesto que si esa conducta codificada genéticamente tiene una base genética, es muy probable que los genes compartidos por los otros miembros del grupo, que son parientes, incluyan también eh, eh, la codificación de esa conducta altruista. Lo que afirma Dawkins, por ejemplo, en el libro que he mencionado, en el gen egoísta, es que, por ejemplo, en las aves, la regulación del tamaño de la población no es un sacrificio en beneficio del grupo, sino que sencillamente los genes que hacen que un individuo tenga demasiados hijos en época de escasez, una hembra ponga demasiados huevos en época de escasez, tienden a desaparecer del acervo genético de esa población, puesto que lo, lo más probable es que los polluelos mueran, no sobrevivan, no lleguen a la edad adulta, no se puedan reproducir. De manera que los genes que producen esa conducta desaparecen de la población rápidamente. Por lo tanto, la selección estaría actuando en el nivel de los genes. Son los genes que causan esa conducta los que son eliminados. Esta idea de la selección actuando en el nivel de los genes, pues se ha utilizado para explicar algunas cosas. Por ejemplo, la existencia de una gran cantidad de ADN en nuestros genes que no codifica proteínas, que no tiene una función codificadora conocida. Durante un tiempo se le ha llamado ADN basura, pero los biólogos ahora son reacios a llamarle así, porque se ha ido descubriendo en los últimos años que una buena parte de esos genes, todavía, desde luego no toda, pero una buena parte, pues sí que tiene cierto tipo de funcionalidad química y que algunos incluso tienen una función reguladora. Pero vamos a asumir que hay una parte, aunque sea más pequeña de lo que se pensaba, una parte de nuestro ADN que no tiene ninguna función. ¿Por qué está ahí entonces? ¿Por qué no ha desaparecido? Bueno, la tesis de la selección a nivel de grupo, a nivel de genes, perdón, lo que diría es que esos genes están ahí porque son buenos haciendo copias de sí mismos. Mejor dicho, esos genes, ese ADN, pues ni siquiera no serían genes propiamente, ese ADN es bueno haciendo copias de sí mismo, sería el ADN egoísta, el gen egoísta de Dawkins, eh, y por lo tanto por eso se mantiene ahí. Es decir, tienen éxito reproductivo esos trozos de ADN de otros que sin embargo pues no son buenos o no son tan buenos haciendo copias de sí mismos y van desapareciendo con el tiempo. ¿Qué objeciones se han hecho a esta tesis, a la idea del gen, ¿no? Bueno, desde el punto de vista ortodoxo, desde el punto de vista de la teoría sintética, por ejemplo, eh, la selección natural opera fundamentalmente sobre los organismos individuales porque son los que pueden verse directamente implicados en los procesos de selección, directamente implicados en los procesos de selección. Es decir, son los individuos, los organismos individuales, los que tienen que luchar por la supervivencia, los que tienen que conseguir éxito reproductivo y los que transmiten sus genes a la descendencia. No, la selección no está operando en favor o en contra de un gen directamente, sino en favor o en contra de un individuo que tiene determinados rasgos que le hacen tener más éxito en esa tarea de conseguir éxito reproductivo. O dicho de otra manera,
lo que dirían los defensores de la ortodoxia es que los genes no son directamente visibles por la selección natural. Hombre, obviamente, si un individuo no tiene éxito reproductivo, sus genes van a pagar las consecuencias, claro, porque se van a distribuir menos o no se van a distribuir en absoluto y por lo tanto se pierden. Las novedades genéticas que pudiera haber en ese individuo se pierden en la siguiente generación. Pero esto es un resultado de la selección del propio individuo, ¿sí? De la selección operando sobre el propio individuo. Por otro lado, otra objeción es que los genes concretos proporcionan eficacia biológica mayor o menor en función de los genes que los acompañan. Es decir, los genes actúan en redes y el mismo gen rodeado de otros genes puede no ser tan beneficioso en, la, en, la, en, la, en, la, en el éxito de un individuo. Por lo tanto, lo que importa no sería el gen concreto, sino el conjunto de genes. Por eso Winsett hablaba de que la selección actuaría más que sobre el gen, comunidad de la selección, sobre de genes. Los genes no tienen un efecto constante, por lo tanto, depende del entorno en el que están y de los genes que están acompañándole. Por ejemplo, esto lo podemos ver en el caso de la heterosis y la anemia falciforme, ¿no? Este es un caso bien conocido y quizás os suene, incluso no recuerdo si yo lo he mencionado en alguna clase anterior. Como sabéis, la anemia falciforme es una enfermedad que puede ser muy grave si los alelos mutantes que la producen se dan en homocigosis, pero que puede tener una forma leve si se dan en heterocigosis. Y además, en este caso, proporcionan una protección contra la malaria, puesto que los glóbulos rojos no se forman de forma correcta, son frágiles eh, en una cierta proporción, y esto impide que el parásito que produce la malaria pues se pueda reproducir en esos glóbulos rojos. Por lo tanto, en las anemias falciformes, los genes o los alelos que producen la anemia falciforme, digamos que pueden haber sido seleccionados favorablemente por la selección natural debido a esta protección contra la malaria, a pesar de que cuando se dan en homocigosis pueden resultar letales. De esa forma vemos que si tenemos un alelo normal A mayúscula, ese alelo normal disminuye la eficacia biológica de un organismo cuando se da en homocigosis con el alelo normal A mayúscula, porque en ese caso el individuo no está protegido contra la malaria. Mientras que por otro lado el alelo A minúscula, el alelo mutante que causa la anemia, también disminuiría la eficacia biológica del organismo cuando está junto a otro alelo recesivo, a otro alelo A minúscula, causante de la enfermedad, porque en ese caso la anemia que produce es grave y el individuo puede morir. Y sin embargo, ambos alelos favorecerían la eficacia biológica del organismo cuando están en heterocigosis. Por lo tanto, los mismos alelos pueden favorecer o pueden perjudicar la eficacia biológica de un organismo en función de cuál sea el alelo acompañante. Así que no tendría mucho sentido hablar de
el valor adaptativo de un alelo en abstracto, sino que habría que considerar su valor en conjunción con los otros alelos y con los otros genes que le acompañan. Igualmente, podemos mencionar los casos de epistasia, en los que un gen, el efecto que puede tener un gen depende de si vienen o no acompañados por otros genes que pueden modificar ese efecto y por lo tanto hacer que el gen se comporte de manera muy diferente dependiendo de los genes acompañantes. Bueno, estas críticas han sido contestadas por los defensores de los genes como unidad de la selección, ¿no? En particular, es verdad, dirían los defensores de esta tesis, que los genes son, de forma directa, son invisibles para la selección natural. Pero si aceptamos la idea de la causación transitiva, entonces ya no serían completamente invisibles, porque si los genes causan fenotipos y los fenotipos a su vez son los que causan el éxito en la reproducción diferencial, el éxito en la eficacia biológica, entonces, por transitividad puede decirse que los genes son los causantes últimos de ese éxito en la eficacia biológica. Los genes serían causas de la evolución en la medida en que son causas de los fenotipos, que a su vez son causas de la evolución. Y tenéis un poco el esquema. Los genes causan fenotipos y los fenotipos son los que llevan al éxito reproductivo, al éxito evolutivo. Por lo tanto, los genes, aunque sea de forma indirecta, de forma transitiva, son responsables de ese éxito. En cuanto a la idea de que los genes no se pueden considerar aislados y en abstracto, sino que su actividad solo se puede considerar en el conjunto de otros genes, pues Richard Dawkins lo admite y afirma que él ya lo había dicho así en el gen egoísta. Y efectivamente, si vamos a su libro, hay un momento en el que dice el efecto de un gen depende de su medio ambiente y este incluye a otros genes. En ocasiones, un gen produce un efecto en presencia de otro gen determinado y un efecto completamente opuesto en presencia de un grupo de genes afines. Así que, como veis, Dawkins tenía presente esa idea de que los genes actúan en redes y que dependiendo del contexto, pues la función de un gen, el efecto de un gen puede ser diferente al que tiene en otro contexto. Aún así, lo que dice Dawkins es que podemos promediar el efecto de un gen de manera que podemos ver si en la mayor parte de los contextos tiene un efecto positivo o no para la eficacia biológica del organismo. Y entonces, en ese caso, podríamos decir que ese gen marca una tendencia a ese éxito reproductivo que otros genes o alelos alternativos no tendrían. Y por lo tanto podríamos decir que hay una tendencia a que la selección natural actúe sobre ese gen para fijarlo y extenderlo por la población. Hay una analogía con la que Dawkins explica esto, ¿no? Tenemos las regatas de Oxford contra Cambridge, estas regatas que se celebran anualmente, y tenemos un entrenador que empieza a formar un nuevo equipo y combina al azar los remeros que tiene. En ese grupo de remeros, unos son buenos y otros son malos. Pero al cabo de varios días haciendo combinaciones, él ya sabe, el entrenador ya sabe, qué remeros son los realmente buenos y qué remeros no lo son, porque si un remero bueno cae en una tripulación en la que todos los demás son malos, pues no va a tener un buen resultado, pero al cabo de varias combinaciones ya
es poco probable que el remero bueno siempre caiga con los malos. Entonces, se pueden ir encontrando esas combinaciones que hacen que la embarcación vaya más rápida y por lo tanto combinaciones de las que estarán los remeros más buenos, con mayor probabilidad. Pues lo mismo podríamos hacer con los genes, según Richard Dawkins. Bueno, y llegamos ahora a la siguiente propuesta, que es la selección natural actuando en el nivel de las especies. Esto, por ejemplo, lo propuso Stephen Stanley, pero quizá los defensores más conocidos son Stephen Jay Gould y Neil Eldred. La idea es que no solo compiten entre sí en la lucha por la supervivencia los organismos, sino que también lo hacen las especies en su totalidad. Y que unas especies tendrían más éxito que otras en esa competición, lo cual haría que unas especies hayan dado más especies hijas, hayan generado más especies, evolutivamente hablando, mientras que otras pues han tenido menos tasa de especiación o incluso se han extinguido. Y por lo tanto, si si las especies son también una unidad de replicación, ¿sí? porque una especie puede generar otra especie, pues aquí también habría una reproducción selectiva, una reproducción diferencial. Habría especies que se reproducen en otras especies con más éxito que otras especies que o no se reproducen tanto o no lo hacen en absoluto y terminan por extinguirse. Fijaos aquí en este gráfico que tenemos en el lugar central entre las dos imágenes. Aquí tenéis un cladograma al estilo del equilibrio puntuado, con periodos de estasis y rápidos periodos de especiación. Si os dais cuenta, hay una tendencia en las especies que están situadas al lado derecho a dar más especies hijas, a especiarse, a generar especies nuevas de forma más abundante que las especies que están situadas al lado izquierdo y que dan muy pocas especies hijas y finalmente se extinguen. Luego, esto se podría interpretar como la selección natural actuando sobre las especies en un determinado sentido. Podríamos considerar que es selección direccional, pero actuando en el nivel de las especies. En el cladograma de abajo está recogida más o menos la misma idea, solo que con un gráfico distinto. Hay un ejemplo que podría valer para ilustrar la selección de especies, que es el caso de los gasterópodos del terciario. Fijaos, es importante cuando hablamos de selección de especies que la característica por la cual está favoreciendo a esa especie la selección natural sea una característica de especie, no una característica de los individuos de esa especie. Eso es clave, porque si la característica que se está favoreciendo es una característica propia de los individuos, no estaríamos ante selección de especies, sino ante selección de individuos. Y la especie se beneficiaría porque son los individuos con esas características los que se están beneficiando. Por lo tanto, para poder hablar de selección de especies en sentido propio, debemos de encontrar un rasgo que sea rasgo propio de la especie y no de los individuos. Bueno, pues si vamos a las estrategias larvarias,
de estos gasterópodos, ahí estaríamos ante un rasgo propio de la especie. ¿eh? Una estrategia larvaria no es un rasgo individual, es un rasgo de la especie, de las poblaciones. ¿no? Bueno, pues hay, dependiendo de las estrategias larvarias, hay especies que tienen una tasa de especiación mayor que otras entre estos gasterópodos. Se ve en el registro fósil. ¿no? En algunas especies las larvas son planctónicas. Esto quiere decir que flotan en el agua. Mientras que en otras especies de gasterópodos las larvas son empolladas. Y esto significa que tienen que estar fijas durante un tiempo en un cierto lugar. O limitadas al menos a un cierto lugar. Esto hace que las especies con larvas planctónicas puedan dispersarse más, mientras que las especies con larvas empolladas se concentran en lugares más concretos, menos extensos. Ahora bien, al estar más concentradas en el espacio y tener poblaciones más pequeñas, esas especies tienen tasas de especiación más altas, porque son poblaciones más pequeñas, concentradas en lugares pequeños, no hay tanto flujo genético y por lo tanto pueden ir variando genéticamente en aislamiento de otras poblaciones, lo que genera una tasa de especiación mayor. Esta idea de la especiación alopática que ya vimos antes, ¿no? y el efecto además de la deriva genética y el efecto fundador en poblaciones pequeñas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las especies con estrategias larvarias de larvas empolladas generan más especies hijas a lo largo de la historia, a lo largo del terciario, que las especies con larvas planctónicas. Es decir, que la selección natural estaría actuando en el nivel de la especie. Ernst Mayr cree, de hecho, y Mayr ya sabéis es uno de los padres de la teoría sintética, por lo tanto un defensor de la ortodoxia. Pero Mayr acepta sin ambajes la selección de especies y considera que es probablemente una de las principales fuerzas evolutivas y que eso explicaría la extinción de algunas especies en el pasado frente a la competición con otras especies. La única afirmación que Mayr hace que, digamos, haya que aceptar para mantener esto es que aquí no hay ninguna incompatibilidad con que la selección también actúe en el nivel de los organismos. Porque los que tienen éxito o fracasan en la lucha por la supervivencia son los individuos concretos. No obstante, hay que volver a insistir en que no es lo mismo una cosa que la otra. Es decir, que la selección de especies no se debe a que los individuos concretos de esa especie tengan éxito individual debido a características individuales. Eso no sería selección de especies. La selección de especies propiamente dicha solo se daría, como en el ejemplo que acabamos de poner, cuando con independencia de las características individuales, la propia especie tiene éxito a la hora de generar nuevas especies debido a características propias de la especie. Es importante esa distinción. Por eso hay que distinguir entre una selección de especies en sentido débil, que es la que Mayr señala, éxito de la especie porque los individuos tienen éxito, y parece que Sober también en algunos momentos es la que tiene en mente, y una selección de especies en sentido fuerte,
que se debe al éxito que tiene la especie por características propias de la especie. Y esto es lo que Gould, es lo que Gould tiene en mente cuando habla de selección de especies. Otro ejemplo de la selección de especies, aunque este más controvertido, es su utilización para explicar la existencia de la reproducción sexual. Es un tema clásico en biología porque surge la reproducción sexual cuando los organismos primitivos pues eran de reproducción asexual y parecía irle bastante bien con la reproducción asexual, claro. ¿Por qué surge la reproducción sexual? Que exige más esfuerzo, porque hay que encontrar pareja y hay que invertir tiempo y recursos en el apareamiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué surge la reproducción sexual? Bueno, podría argumentarse que las especies con reproducción sexual, debido al fenómeno que ya hemos visto en un tema anterior, introducen más variedad genética en los individuos y pueden evolucionar más rápidamente como especie, adaptándose mejor así a los cambios. Es decir, tienen una mayor evolucionabilidad. Este es un concepto cada vez más utilizado, sobre todo en EvoDevo, y que cada vez tiene más importancia en las explicaciones evolutivas. La capacidad para evolucionar no es la misma en todas las especies. Hay especies que tienen más capacidad para evolucionar, al parecer, y otras tienen menos, y no está bien determinado a veces cuáles son esos mecanismos que producen esa evolucionabilidad, pero en el caso de la reproducción sexual parece claro que introducen mecanismos de evolucionabilidad que no están en la reproducción sexual, como es este de la recombinación genética. Y al permitir cambios más rápidos, pues esto facilita la adaptación a cambios como reproducción sexual es una característica de especie, pues entonces estaríamos ante una selección de especies. Bueno, y finalmente hay quien ha ido más allá y ha defendido la selección en el nivel de los clados. Por ejemplo, George William, Kim Sterling, Stephen Jay Gould. Un clado, un clado es un grupo monofilético de especies. Lo de grupo de especies no tiene problema, pero ¿qué significa monofilético? Monofilético significa que ese grupo de especies debe incluir a, a esas especies que estamos agrupando, pero también a todas las especies ancestrales a ese grupo. Si no incluye a las especies ancestrales, no estamos ante un grupo monofilético. O si incluye a una especie ancestral, pero no a todas las especies descendientes de esa especie ancestral, tampoco estamos ante un clado monofilético, ante un grupo monofilético. Ahí en las imágenes tenéis ejemplos de grupos monofiléticos y por lo tanto de clados, y de grupos que no son monofiléticos, se llaman parafiléticos. Como veis, en la imagen de arriba, en la de los grupos monofiléticos, el círculo rojo engloba a varias especies actuales, pero también a todas las especies ancestrales. O si queréis, lo decimos al revés. Si incluye a una especie ancestral, incluye también a todas sus especies descendientes, a todas, a todas. En cambio, en la imagen de abajo, veis que el círculo rojo está agrupando a varias especies actuales y ancestrales, pero alguna queda fuera y sin embargo es descendiente de una especie ancestral que ha quedado incluida en el grupo. Eso ya no sería un clado, porque no es un grupo monofilético. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces hay quien ha afirmado que podríamos hablar de la selección natural actuando en ese nivel superior a las especies, que sería
el de los clados. Algunos clados tienen más posibilidades de supervivencia en el tiempo y dan lugar a un mayor número de especies que otros clados. Esta idea, sin embargo, es muy problemática y ha sido contestada sobre todo por Samir Okasha en un libro magnífico sobre este tema que estamos tratando, que es el de las unidades de la selección. Y la idea, la crítica de Okasha es que para poder hablar de la selección actuando sobre un nivel, de la selección natural actuando sobre un determinado nivel biológico, ese nivel biológico debe cumplir los requisitos que ya vimos en su momento que establecía Le Bontin para poder hablar de selección natural. Y es que en ese nivel debe haber variaciones, que esas variaciones deben correlacionarse con la eficacia biológica, es decir, que tener un rasgo o no tenerlo marque una diferencia con respecto a la eficacia biológica, y que esas variaciones deben ser heredables. Variación, selección, herencia, recordaréis, ¿no? Bueno, el problema aquí con los clados, que no se da en los niveles anteriores que hemos estado tratando, es que los clados no dan lugar a clados monofiléticos. Es decir, el descendiente de un clado no es un clado monofilético. O dicho de otra manera, un clado monofilético no puede estar en una relación ancestro-descendiente con otro clado monofilético, aunque pueda formar parte de él. Fijaos en esa imagen. En esa imagen tenemos el clado A y el clado B. Aquí lo que vemos es que el clado A es una parte del clado B. Pero precisamente por eso, porque es una parte del clado B, no se puede considerar como un descendiente del clado B. No es un descendiente del clado B, es una parte. Y si el clado B desaparece, también desaparece el clado A, porque forma parte de él. Por lo tanto, no estamos aquí en una relación ancestro-descendiente. Con lo cual, los clados no serían el tipo de unidad, el tipo de entidad, vamos a decirlo así, sobre el que puede actuar la selección natural. Por lo tanto, la selección de clados prácticamente no es aceptada por nadie, ¿no? Bueno, toda esta discusión en realidad, en buena medida se debe a que se están mezclando varias cosas, varias cuestiones, y a veces no se tiene clara esa distinción. Y se están tratando problemas distintos, intentando encontrar una respuesta, y en realidad lo que se está intentando resolver son cuestiones diversas y no una, ¿no? Esto lo ha subrayado sobre todo Elizabeth Lloyd, ¿no? Elizabeth Lloyd, que en realidad dice que detrás de este problema de las unidades de la selección hay 4 preguntas diferentes que deberían contestarse de forma independiente, aunque las respuestas estén relacionadas, claro está. Estas 4 preguntas son las siguientes. ¿Es la entidad en cuestión, el gen, el organismo, el grupo, la entidad que sea, un interactor? El término interactor ya lo había propuesto Debbie Hull. Un interactor es una entidad que posee un rasgo e interactúa con el entorno a través de ese rasgo, de modo que el éxito en la supervivencia y la reproducción de esa entidad está parcialmente determinado por esa interacción. Es decir, es una entidad que interactúa con el entorno y su éxito en esa interacción depende de los rasgos que tiene esa entidad. Una pregunta diferente ¿es esa entidad un replicador? También este término lo utiliza Debbie Hull y luego lo utilizó también Richard Dawkins. Un replicador es una entidad cuya estructura permanece intacta en gran medida después de sucesivas replicaciones. Es decir, una entidad que hace copias de sí misma
y mantiene su identidad a través de sus copias. Un individuo es un replicador, un gen es un replicador, un grupo en algunas circunstancias puede ser un replicador, una especie es un replicador, pero un clado no es un replicador, como ya hemos visto. Ese es el problema con los clados. Luego habría una tercera pregunta. ¿Es poseedora esa entidad de una adaptación? ¿Es poseedora de una adaptación? Es una pregunta diferente. Y en cuarto lugar, ¿es beneficiaria esa entidad a largo plazo de la evolución por selección natural? ¿Recibe los beneficios de la acción por selección natural? Son cuatro cuestiones distintas que conviene responder de forma distinta y que tienen probablemente respuestas distintas en cada uno de estos niveles que hemos visto. Lo que dice Lloyd es que, por ejemplo, Dawkins tiene razón en que solo las moléculas pueden ser beneficiarias a largo plazo de la evolución. Solo los genes a largo plazo serían los beneficiarios de la selección. En cambio, ella considera que Dawkins está mezclando la cuestión 2 y la cuestión de si una entidad es un replicador y si es beneficiaria a largo plazo de la evolución por selección natural. Los genes replicadores y también serían beneficiarios a largo plazo de la selección de la evolución por selección natural, pero son dos cuestiones distintas. Y por otro lado, los que critican la selección de grupos y la selección de especies, a veces están criticando esas propuestas porque confunden 1 y 3, es decir, confunden si esa entidad es un interactor con la cuestión de si posee una adaptación. Se puede ser un interactor sin necesidad de poseer una adaptación. Son, en todo caso, preguntas que tienen respuestas diferentes. Un grupo o una especie, según dice Lloyd, pueden ser interactores, pero no tienen por qué ser poseedores de adaptaciones, porque los poseedores de las adaptaciones serían los individuos. Bueno, todo esto se podría resumir en un cuadro que ofrece Robert Brandon en uno de sus trabajos y que clarifica, yo creo, un poco algunas de las cuestiones que estamos mencionando ahora. Aquí tenéis los diferentes escenarios selectivos, el gen egoísta, comunidad de la selección, la selección de organismos individuales con reproducción sexual o asexual, la selección de grupos, dejemos ahora lo de intradémica e interdémica, no hemos mencionado nada al respecto, la selección de especies y la selección de clados. En la columna de al lado tenemos si es un interactor o cuál sería el interactor en ese nivel, y en la siguiente columna cuál sería el replicador en ese nivel. Entonces, en el escenario del gen egoísta, el interactor sería un segmento del ADN y el replicador igual, un segmento del ADN. En la selección de organismos con reproducción asexual, el interactor sería el organismo y el replicador sería el genoma completo del organismo, mientras que la reproducción sexual, el interactor sería el organismo y el replicador sería el gen. En la selección de grupos tendríamos que el interactor sería el grupo y el replicador podría ser el gen o el grupo, dependiendo si es intradémica o interdémica. En la selección de especies, el interactor es la especie y el replicador es la especie. Y en la selección de clados, el interactor sería el clado y el replicador el clado, aunque como ya hemos visto, esto pues algunos lo ponen en cuestión. Como decía al principio de esta clase,
Eh, la posición que ha ido ganando cada vez más adeptos, que es asumida ya sin problemas en el seno de la teoría sintética, es el pluralismo, es decir, la idea de que la selección natural puede actuar sobre distintos niveles simultáneamente e incluso que puede llevar direcciones contrarias en niveles distintos. Es decir, que en un nivel puede estar actuando en una dirección, mientras que en otro nivel puede estar actuando en una dirección diferente. Por lo tanto, esto significa que un rasgo puede haber evolucionado por selección génica, otro rasgo por selección de individuos y otro rasgo por selección de grupos. Y que un mismo rasgo podría haber evolucionado por la acción conjunta de la selección natural en diversos niveles. Esto implicaría que no hay una unidad de la selección, como decíamos al principio. Hay niveles de la selección, pero no hay una unidad porque sencillamente la selección natural puede actuar sobre estos diferentes niveles. Bueno, no voy a desarrollar más. Hay una disputa ahí entre una interpretación realista y otra instrumentalista, pero no voy a, no voy a entrar en ella. Nos llevaría mucho más tiempo. En el manual podéis, en el libro La vida bajo escrutinio, podéis ver esa discusión. Pero sí quería decir, para terminar, que aquí estamos ante un problema que tiene un fuerte componente empírico. Esto no es una cuestión puramente filosófica. Aquí estamos ante ese problema, esa clase de problemas que hemos mencionado alguna vez, que está a medio camino entre lo empírico y lo conceptual. El filósofo puede ayudar en el ámbito de lo conceptual, y es el debate que hemos visto en buena medida, aunque llevado por biólogos, era un debate en cierta medida filosófico, acerca de qué significa un nivel de la, y acerca de si puede haber un pluralismo o no en la selección natural, pero al fin y al cabo, eh, la única manera de averiguar sobre qué niveles actúa la selección natural es realizando investigación empírica. Es decir, haciendo estudios concretos sobre el registro fósil para ver si hay selección de especies y sobre los organismos vivos para ver cómo actúa sobre ellos la selección natural, si los genes, por ejemplo, son relevantes, etcétera, etcétera. El consenso pluralista que he mencionado antes es quizás la señal de que desde el punto de vista filosófico este problema ya no da mucho más de sí, ¿eh? Y que ahora la palabra le corresponde a los biólogos. ¿Eh? Son los biólogos los que deben decirnos si realmente ese pluralismo es correcto, como todo parece indicar, y decirnos también la fuerza con la que la selección natural puede actuar en cada nivel o la frecuencia con la que lo hace. De hecho, los biólogos sobre este asunto pues ya prefieren pasar a cuestiones prácticas, a estudios empíricos dilucidando cómo actúa la selección natural, de hecho, en una situación real sobre un determinado nivel. Es decir, determinando cómo la selección natural, actuando en un nivel, puede afectar a otro nivel, por ejemplo. Aquí os dejo un libro que está realizado desde ese enfoque. Es de Lauren Keller, editado por Lauren Keller, se titula Levels of Selection in Evolution. Es un libro hecho por biólogos, escrito por biólogos, con estudios empíricos sobre este problema que en principio era un problema a medio camino entre lo filosófico y lo biológico, pero que a estas alturas ya yo creo que está en una situación en la que solo los estudios biológicos pueden aportar luz. Muy bien, y con esto terminamos este tema y dejamos aquí, por lo tanto, la clase.